Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me lo llene de mucha paz. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Hoy todavía estás cansadita o hoy ya amaneciste como con más ánimo? ¿O todos los días cansadita? No todos los días. No todos los días amanezco más cansada, sino hoy sí estoy cansadita. Bendito sea el Señor. No, es que nos ha tocado unos días medio particulares, ¿sí o no? Sí, pero ahí vamos. Pero ahí vamos, bendito sea el Señor. Habrá días de descanso. Siempre me digo eso, siempre lo repito porque habrá días en que uno puede descansar y no sabe, y habrá veces muchos descansos, ¿sí o no, Moni? Que eso uno dice, ay Señor, ya es hora de trabajar. Bendito sea el Señor por este día que el Señor nos regala, que los llene de mucha paz a cada uno de ustedes, y empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuérdalo por norma, la señal de la cruz en tus deditos, ¿sí? Y lo otro, que este momento, cuando tú invocas la Santísima Trinidad, este momento se vuelve sagrado, se vuelve santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Papito Dios, gracias por tu palabra. De antemano te doy gracias como mi Señor nos enseñó a dar gracias. Cuando levantó los peces y los panes, dijo gracias, Padre. Qué humildad tan tremenda, Él siendo Dios, cómo te reconoce a ti y te dice gracias, Padre, gracias. Y de igual manera, cuando la resurrección de Lázaro dijo, te doy gracias por haber escuchado mi oración, para que todos crean que tú me enviaste. Qué hermosa la acción de gracias. Enséñanos a ser adoradores y también a estar dando gracias, porque a veces nos quedamos en las quejabanzas, Padre. Queremos siempre agradecerte por todo, porque todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman al Señor. Bendito y alabado seas por tu palabra. Nútrenos hoy con tu alimento verdadero, ese maná precioso que es tu divino Hijo, nuestro Señor, al cual reconocemos que dio la vida por nosotros en la cruz. Amén, amén y amén. Moniquita, palabra de hoy. Vámonos nuevamente al Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 16. Mucha gente pregunta que por dónde debemos empezar a leer la Biblia. Por Juan. Así es. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Besatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de él mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió la camilla y comenzó a andar. Pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, el que me devolvió la salud me dijo, recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieres que te sane? Imagínate. Qué pregunta tan linda de mi Señor, ¿no? Tuvo compasión por un hombre de 38 años enfermo. ¿Cuánto tú llevas enfermo o enferma con esa situación emocional?
porque generalmente nuestras enfermedades más grandes, no tanto de la parte física, porque tal vez la hemos tenido que soportar, pero sobre todo es las enfermedades del espíritu, la soledad, angustia, desespero, sentimiento de culpa, falta de perdón, deseos de suicidio, decir ya no aguanto más con esto, ya no sé qué hacer con esta situación. Y andamos en esas cantidades de situaciones y mi Señor hoy nos dice, hoy especialmente te está diciendo, ¿quieres que te sane? O sea, es que hay muchas cosas en los evangelios y es impresionante la cantidad de situaciones que hay para estudiar. De verdad, a veces nosotros nos quedamos con Juan, duramos como unos 4 o 5 meses estudiando los 2 o 3 primeros capítulos de Juan. Y es que es mucho lo que hay aquí, mucha riqueza. Ya ahora les complementamos, pero para que empecemos con esta idea y luego vamos nutriéndonos. Pero es súper interesante cómo esa, no había escuchado el nombre de Betzata o Siloé, la piscina de Siloé, ¿no es cierto? Sí. Sí, es la misma. Entonces es bien particular cómo un hombre estaba buscando siempre el milagro, ¿no? Pero tan perseverante, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estaba allí tratando de que alguien lo llevara y que apenas se moviera el agua, lo tocara el agua y quedaba sano? Bueno, la creencia en ese momento, ¿no? Pues así, si era así es porque había gente que se sanaba cuando tocaban el agua, cuando se movía. Pero mira lo interesante, Moni, cómo un hombre, a pesar de tantas cosas, es perseverante y la perseverancia, ¿sí? Alcanza lo que la dicha no. La perseverancia hace que nuestro Señor Jesucristo siempre nos esté mirando y llega tarde que temprano, llega. Y te va a decir, ¿quieres que te sane? Qué precioso. ¿Tú quieres que te sane el Señor? ¿Tú qué le respondes? ¿Tú qué le respondes hoy? ¿Qué crees, Moni? Eso es impresionante, ¿verdad, mi amor? Definitivamente sí, es muy impresionante porque muchos están buscando ese momento donde se da el milagro en sus vidas, ¿no? Y algunas personas lo hacen muy, o sea, se mantienen allí, se mantienen intensamente allí 38 años, toda una vida, y él no era desde nacimiento, porque no lo hice de nacimiento. Llevaba enfermo 38 años, o sea, ¿cuántos años tendría realmente de vida? Y lo particular es que estaba allí, el Señor tiene compasión. Y a mí lo que me deja pensando, todos son enfermos, Rafa, todos son enfermos. ¿Y por qué se fija en Él? ¿Por qué se fija en Él? ¿Y por qué no a todos los sanó? Exactamente. Porque fue a Él, ¿sí? Y 38 años, o sea, para el Señor 38 años no significa nada, pero la particularidad fue qué estaba pasando con él, con este enfermo, que mueve a misericordia a Jesús, mueve a misericordia. Los otros no habían movido a misericordia a Jesús. Los otros estaban esperando que llegara un ángel, ¿sí? Un ángel y los pusiera o lo pusieran ahí en este Betzatá. Pero entonces resulta que este hombre ya yo digo que ya había perdido como la esperanza, ¿sí? Yo había perdido la esperanza porque decía, siempre llega alguien, o sea, llega antes alguien primero que yo, siempre llega alguien primero que yo. Entonces como que había perdido esa esperanza, como que había perdido esa ilusión, ese anhelo, y entonces ya lo único que hizo, y ahí es donde uno empieza a mirar y es, ya ¿cómo es que se dice? Se doblegó, ya se dejó o sea, se abandonó en la palabra, se abandonó, ya dijo, ya, Señor, si tú quieres, sanaré. O sea, ya se queda dentro de esa situación, Señor. Siempre hay alguien que va primero. Siempre hay alguien que llega primero, Señor. Siempre tal cosa. Mira, 38 años. Multiplique 38 años por 12 meses porque cada mes llegaba el ángel a colocar a la persona allí a la piscina. 38 años y 12 meses. O sea, muchísimos tiempos. Y resulta que él yo creo que ya 38 años más los años que tenía de vida cuando él se enferma,
ya lo único que puede decir es, Señor, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Muy difícil yo llegar allá, Señor, por tu misericordia. O sea, yo creo que ya se abandonó a la gracia del Señor, a la misericordia de Dios, a que si el Señor llegaba y quería hacer su milagro, pues iba a estar allí, y allí a lo mejor estaba recostado contra ese muro sin poderse mover ni nada, a la merced de las personas que le llevaran comida, etcétera, etcétera. Cuando llega Jesús y ya le había tocado su corazón, porque le llamó la atención a Jesús. O sea, cuando uno se abandona, Rafa, no hay más. Cuando uno se abandona es cuando uno pueda de verdad mover el corazón del Señor a misericordia, ¿no te parece? Sí, Moni, mira en lo particular, cuando tú dices, ¿por qué el Señor tiene compasión de esta alma y no de otras? Sí, Él tenía compasión por todo, ¿sí? ¿Por qué en especial en Él? Y ahora, fíjate, ¿por qué otros no tenían compasión de esa alma? Todos andaban buscando su propio milagro y no eran capaces de tratar de llevar a este hombre que llevaba mucho tiempo y no era alguien sano que pudiera llevarlo. Todos estaban pensando en función de sí mismos, un egoísmo tremendo, ¿no, Moni? Y a pesar de eso, pues había sanidades, pero todos andaban pensando en cada uno, en cada uno. A mí me parece tan impresionante esa oración de la Madre Teresa de Calcuta, Moni, que uno es muy hermosa cuando dice, Señor, cuando tenga sed, Señor, dame a alguien que tenga sed para yo darle un poco de agua. ¿Sí? Cuando yo tenga hambre, Señor, dame a alguien que tenga hambre para yo poderle dar parte de mi comida. O sea, dar de lo que yo tengo, Moni, de mi necesidad. Me parece tan impresionante eso, porque no nos movemos a compasión. El único que se mueve a compasión es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, que somos conocedores de la palabra, como tú eres conocedor de la palabra, pues estás llamado a ser compasivo con estas personas que están necesitando ese milagro. Porque el milagro se da cuando tú te mueves a compasión. Porque muchas veces tengo el testimonio tan hermoso de una persona en Paraguay, impresionante, un hombre que consumía droga tremendamente, un hombre que inclusive lo dejaron cuidando una casa, acabó con todos los cables, se sacó los cables de la casa, acabó con esa casa, era la hermana, no sabían ya qué hacer con él, donde ya él tomaba licor puro, alcohol etílico puro, se inyectaba, ya no sabían qué hacer con él y él ya estaba desahuciado completamente. Y inclusive tomaba leche para tratar como de mitigar un poco el dolor y el malestar que sentía. Y un hombre por compasión lo vio en la calle y se puso a llorar, sintió tanta compasión por él que se puso a llorar, no le dijo absolutamente nada, solamente la palabra que le dijo, Dios te ama, y se puso a llorar profundamente por él y le dio su chamarra. Campera le dicen, creo que allí en Argentina, bueno, en ese sector, sí, campera en Paraguay, le dio su campera, una campera en cuero, y él quedó sorprendido y se fue llorando ese hombre, no le dijo nada más que Dios te ama, y a partir de eso, él transformó su corazón, decidió buscar ayuda y se movió a compasión, o sea, una compasión de alguien, cómo hace que realmente un milagro se dé. Y tenemos testimonio incluso de niñas en nuestro hogar femenino, cuando nosotros trabajamos, esas niñas consumidoras de droga que estaban en la cárcel, que nosotros trabajamos por mucho tiempo allí, de cómo una niña, porque alguien le dio un almuerzo, una comida, que estaba una familia en un restaurante, y ella va y esa persona le dio a almorzar, y la sentó a la mesa, una niña que olía feo, y todos sus hijos, sus esposos también la acogieron de una manera tan impresionante, y a partir de allí ella empieza a tener una actitud diferente. Se llama testimonio, aquí se lo vamos a dejar, es impactante ese testimonio de María José. Lo van a escuchar aquí en este video, es maravilloso. Entonces, Moni, mira la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que te sane? No. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Lo que nos dice cuando tú vas al Santísimo, Él te dice esas palabras, quieres que te sane. Y a veces nosotros no aceptamos la voz de Dios. Y nos quedamos allí, ay Señor, ¿cuándo me sanarás? Y Él dice, ¿quieres que te sane? Pero es que mi esposo se fue. Lo que tú hacías conmigo, Moni, me hiciste acordar. ¿Sí? Cuando tú te ponías, Señor, cámbiamelo.
Así como yo estoy detrás de mi Señor, así era Mónica, ¿sí? Señor, hacemos el símil, ¿no? Señor, cámbialo, que Él se mueva en mí, que Él vuelva a mi corazón, que Él me ame. Yo lo anhelo. Esta mañana me pasaba algo curioso con una persona que me decía lo mismo. Yo quiero que mi esposo vuelva, se fue con la mujer ajena, que me vuelva a amar, que me vuelva a cambiar. Y así duraste una cantidad de tiempo. Y el Señor decía, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te sane? Y ella decía, sí, Señor, yo quiero que me sanes, que sanes a mi esposo, pero cámbialo, Señor. Porque era toda una mirada siempre por esos ídolos que hacemos en nuestras vidas, amor. No escuchamos la voz de Dios, no la escuchamos. Y por eso es que este pasaje es muy hermoso, porque precisamente, mire, y la respuesta que le da es bien particular. Dice, el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Y a veces nos quedamos en eso, o sea, simplemente nos queda, no tengo a nadie, no tengo quien me dé, no tengo quien me ayude, Sí, no tengo quien me quiera. Se llama no tengo... autoconmiseración. Y Pobrecito de mí, nadie me quiere. Y resulta que ahí es donde el asunto, o sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a decir, Señor, de pronto no tengo a nadie de las personas, a nadie humano, pero Dios, te tengo a ti, te tengo a ti. O sea, no tengo otras personas a mi lado, pero sí estoy contigo. ¿Cómo es? Si estoy contigo, ¿quién contra mí, verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, es importante que nosotros como que nos demos cuenta de que es morir a nosotros, morir a lo humano, es dejar que el Señor realmente tenga misericordia. O sea, cuando nosotros tenemos altivez, cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y demás. Y yo digo esta parte de no arrepentirnos de los pecados es porque a este señor se levanta, va al templo, le preguntan quién fue el que le hizo la sanación, que por qué estaba allí cargando su camilla, porque no podían cargar absolutamente nada, era un día de reposo. Él dijo que no había que no sabía quién era. Y después, cuando Jesús lo encuentra nuevamente, ojo con lo que dice, porque es importante uno ponerle cuidado a estos mensajes, porque es muy claro, dice así, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar. Tremendo. Ojo ¿Por con qué? eso, ¿Por no qué? vuelvas a pecar. Dice, para que no te pase algo peor. Ojo con esto, porque es que de acuerdo con lo que estamos mirando de este pasaje, es muy factible que para que él llamara a misericordia, tomara la misericordia del Señor, a lo mejor se abandonó, listo, renunció, dijo, ya no puedo más, Señor, y a lo mejor dijo, perdóname porque he fallado. Cuando tú renuncias a ti, cuando tú te sueltas, cuando tú eres capaz de decir, no puedo yo, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por esa altivez, perdóname por tal cuestión. Cuando yo logro estar en ese nivel de reconciliación con el Señor viene a mi vida y trae misericordia hacia mí. Me restaura, me levanta, me sana, hace que las cosas sean como al principio. Acordémonos que cuando está el perdón hace que las cosas sean nuevas. Y aquí lo está diciendo, ojo, porque ya eres sano, o sea, ya se te quitó tu pecado encima. Tú eres nueva persona, eres nueva criatura, has nacido de nuevo, no vuelvas a pecar. Y dice algo muy importante que a veces se deja olvidado. Las personas a veces obtienen sus sanaciones, obtienen sus restauraciones, pero vuelven a pecar. Y ese volver a pecar, ese volver a la iniquidad, trae unas consecuencias pobres y a veces las personas no se dan cuenta de eso. Por ejemplo, tú hablabas de las personas que consumen. Una persona que sale de ese proceso, de esa situación de pecado, de adicción, es una persona que se levanta, ¿sí? Es una persona que está bien, pero resulta que la recaída
¿Te acuerdas? O sea, cuando los chicos lograban estar un muy buen tiempo establecidos, muy bien organizados, o sea, salen adelante, pero cuando ellos permiten esa recaída, la recaída es peor y les causa mucha dificultad levantarse. Pero eso no es solamente a los adictos, es a las personas normales como tú y yo. Cuando nosotros hemos dejado un pecado y nos permitimos una recaída en el pecado, este pecado, como lo dice la palabra, ese demonio que salió de ti, va y busca una casa. Como no la encuentra, entonces se une a 7 demonios más poderosos. Ojo, porque dice así, más poderosos que él. Y con ellos vuelve a su casa, que encuentra barrida, vuelve a su casa y toman control de ti. Entonces son 7 demonios más poderosos más el que se fue. Entonces es importante porque aquí el Señor nos está confirmando que sí vienen situaciones peores cuando uno se recae en el pecado después de haberlo vencido. Y mira, Moni, que ¿por qué entonces no escucho la voz de Dios? No escucho, por ejemplo, estos testimonios, a pesar de que se me habla, porque a veces estamos en zonas de confort. Unas zonas de confort impresionantes, por ejemplo, la parte económica es una zona de confort fuertísima. O sea, porque como tengo poder adquisitivo, entonces como tengo muy bueno, entonces me siento súper que todo lo tengo bajo control. Y no me doy cuenta que mi alma se está perdiendo. Mi alma se está perdiendo. Por eso fíjate lo interesante. Mira lo que tú leíste. Dice el Señor, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. No vuelvas a pecar. O sea que pecó. O sea que esa enfermedad que tenía era producto del pecado, Moni. Él lo dijo. Sí, no vuelvas a pecar. Y a veces nuestras almas están muy ocultas, muy tapadas. No podemos dar entendimiento a las cosas del reino y solamente le damos a las cosas materiales, a las cosas del cuerpo y no volvemos al original. No estamos pendientes de la unidad familiar, no estamos pendientes de nuestros hijos, porque fácilmente nos embolatamos con cosas del mundo porque tenemos zonas de confort. Tenemos que tener cuidado. El Señor hoy te está diciendo, ¿quieres que te rescate de esa situación en la que te encuentras? Ven a mí, escúchame, porque el Señor, ese hombre no reconoció a nuestro Señor Jesucristo, no lo reconoció, él simplemente era su necesidad, sí, mas no lo reconoció. Y hoy el Señor te está hablando, tú quieres salir de esa zona en la cual te encuentras, que crees que estás muy bien y no lo estás. Ven, ya lleva 38 años desesperanzado. Ya, me tocó esta vida. Hay que pesar de mí. Perdóname, y ¿sí? Lo tuvo, pero, no. Claro que sí. Tú lo que dices es muy cierto, no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció? Porque cuando se encuentra, le preguntan quién es, él decía que él no sabía quién era. Imagínate. Entonces no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo y Él siempre pasa por nuestro lado, siempre está allí, siempre te manda un mensaje como este, por ejemplo, y tú no quieres hacer caso porque estás en tus zonas de confort. Y te das cuenta que estás haciendo algo indebido, que no es tan bien lo que tú estás haciendo, tienes tu mente entenebrecida, tomando decisiones equivocadas, porque no quieres ir a donde corresponde. Ve al original, ve con tu familia, acércate a donde te corresponde, así duela, pero tienes que estar con tu familia, ya deja de pecar, porque estás perjudicando no solamente tu vida, sino la vida de los demás. No te confíes, porque las cosas del reino son tremendamente fuertes. Y aquí dice, porque cosas peores te vendrán. Entonces, peores ya lo dijiste. Entonces, tengamos mucha prudencia. Y pendiente de esto, lo que acabas de decir, Rafa, porque si tú eres papá, tú eres mamá, estás pecando, ojo, porque tus pecados afectan a todas tus generaciones. Todos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y de ahí en adelante, porque no sabes si vas a conocer más, pero los afectas, así tú no lo creas, los estás afectando. Entonces es importante que empieces a romper con todo eso que te está paralizando, que te tiene enfermo y que te puede, si llevas a alcanzar la misericordia de Dios, vas a poder levantarte y caminar. Simón, y mira, y no te confundas con algo, por favor. Si tú estuviste enfermo y tuviste que pasar por un momento de sanidad, le estás dando prioridad y le estás dando los méritos y le estás dando toda la importancia a los médicos, no, señor.
Él es instrumento de Dios. Y el que te sanó fue Dios a través del médico. Pero no sigas tú pensando con estos ojos humanos. Quítate esas gafas humanas y mira con tus ojos espirituales que no fue ese médico, sino que fue la providencia de Dios quien te dio esa sanidad. Entonces reconoce al Señor, vuelve tu mirada a Dios. ¿Qué pierdes? O sea, ¿por qué tienes miedo de buscar al Señor? No tengas temor, búscalo, encuéntralo a Él y dile simplemente, ve al Santísimo y dile, Señor, gracias por mi sanidad. Y aquí dice la palabra, no vuelvas a pecar, mi hermano, con cuidado con la vida y hermana que estás llevando. No vuelvas a pecar porque si tuviste una sanidad tanto emocional como física, no vuelvas a pecar porque te vendrán cosas peores. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Bueno, ahí te les dejo la tarea. ¿Qué escucha o qué es oír? Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.